Vamos a arrancar con este tercer módulo, vendría a ser primer conversatorio. Lo interesante es que le vamos a dar una dinámica de conversatorio con el objetivo de que podamos participar respecto de las experiencias que han tenido, que tenemos en las distintas provincias, en el Consejo Nacional, con la cuestión vinculada a la admisión de las vías recursivas ante las decisiones que toman los consejos de la magistratura. Mañana sigue algo similar, pero vinculado a los jurados de enjuiciamiento. Bien, uno de los primeros análisis, para despertar un poco el interés en el debate, tiene que ver con qué es lo que se considera a los consejos de magistratura y a la decisión que los consejos, a las decisiones que toman los consejos de la magistratura. Si estas son decisiones administrativas, si los consejos, aún teniendo raigambre constitucional en el órgano extrapoder, o son órganos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo, cómo esas decisiones son tomadas a los efectos de que luego algún postulante, en virtud de distintos argumentos que pueden ser de la valoración de las distintas etapas del proceso de selección o de algunos vicios que puedan tener las decisiones que se adopten, cuál es la vía recursiva, si estas decisiones son administrativas, constitucionales o si en definitiva no hay recurribilidad. Hay fallos en este sentido y hay algunas opiniones doctrinarias, algunas de las cuales expresan claramente que por más que desde el punto de vista convencional los consejos de la magistratura tengan acuerdos por la irrecurribilidad de todas sus decisiones, se dice que no está dada la garantía mínima legal y suficiente como para que esas decisiones sean definitivas sobre una cuestión determinada en el marco de lo que podría llegar a ser un proceso administrativo o un proceso constitucional. Hay distintas experiencias en las distintas provincias. Tenemos consejos de todo orden, algunos que son extrapoder, otros que son efectivamente constitucionales y algunos que desde el punto de vista legal tienen solamente una dependencia del Poder Ejecutivo de esa provincia y funcionan como un órgano asesor en la promoción de las ternas para que luego el Senado seleccione a los postulantes o al postulante que va a asumir dicho cargo. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de mi provincia, de la provincia de Entre Ríos, el Consejo de la Magistratura es constitucional, pero establece la norma que depende o que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo. Santa Fe es parecido, y después tenemos otros que están constituidos como órganos extrapoder y que tienen las prerrogativas de que esas decisiones son definitivas. En el caso de mi provincia, concretamente, dice la ley que son irrecurribles, solamente se pueden recurrir por vicios materiales o arbitrariedad manifiesta ante el propio Consejo de la Magistratura y que la decisión es irrecurrible. Y se estableció a partir de la ley 11.003, que es la ley que se modificó en el año 2022, se estableció un recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, lo cual me deja la inquietud. Claramente tengo una posición tomada, pero es una inquietud y está lindo que este conversatorio sirva para este debate. Después vamos a hablar de la experiencia de Chaco. Si ese recurso es un recurso jurisdiccional, si la intervención de un Superior Tribunal de Justicia tiene características jurisdiccionales o es meramente administrativa la intervención. ¿Por qué? Porque traigo al órgano superior a resolver un recurso de un órgano administrativo, eminentemente de la Constitución, pero administrativo. Comadira lo dice, y lo ha dicho en dos instancias diferentes, en dos publicaciones diferentes, que por más que sea convencional la irrecurribilidad o la posibilidad de que no existe una vía recursiva, igual siendo un procedimiento administrativo tendría que poder recurrirse, garantizarle al postulante que tiene una instancia posterior en la cual discutir o debatir alguna cuestión que está resuelta por el Consejo de la Magistratura. Inclusive hay fallos, yo acá traje algunos, por ejemplo, hay un fallo que dice que de Tierra del Fuego, no sé si está Ernesto, debe estar afuera conversando, pero hay un tema de Tierra del Fuego. La causa es Maistegui Marcó contra Provincia de Tierra del Fuego, donde dice que al cuestionarse en autos un proceso de selección por concurso público para la cobertura de un cargo efectuado por un órgano del Estado provincial, Consejo de la Magistratura, la cuestión evidentemente
viste naturaleza administrativa. La propia Corte, ahora vamos a ver si lo corrobora o si esto fue modificado por algún otro fallo, le da carácter administrativo a la resolución. Por lo tanto dice, no se agota la vía administrativa. Puede estar dicho en la ley que no se agota, puede estar dicho efectivamente que no hay ninguna vía recursiva. De hecho, todo órgano administrativo tiene una vía recursiva que puede ser la aclaratoria, ni que hablar, porque la tiene, de hecho en el caso del Consejo de Entre Ríos la tiene, pero podría tener el jerárquico. Si yo dependo de un gobernador y yo resuelvo elevar una terna o puntuar de una determinada manera, debería poder ir por el jerárquico al gobernador para que lo resuelva. Y es más, cuanto más aún, siendo que el gobernador es el dueño del acto administrativo que luego eleva al Senado para que apruebe esa terna y en definitiva al postulante de esa terna. Con lo cual, aún siendo convencional, aún estando claramente en la norma que no es recurrible, sí se tiene que garantizar una tutela mínima judicial para que el peticionante tenga acceso a la jurisdicción, a la posibilidad de revisión judicial posterior. En el caso de Entre Ríos se da esta situación particular de que interviene el órgano superior en una decisión que debería ser irrecurrible, siendo que es el Tribunal Superior el que resuelve el recurso administrativo directo. Mi respuesta es que no, porque si se agotaría ese recurso administrativo en una decisión que es del Superior Tribunal de Justicia, cualquiera puede interpretar que claramente al ser el órgano superior no la tiene, pero no fue revisada jurisdiccionalmente esa decisión. Con lo cual, esto lo discutíamos con Lorena Clienti y con Nacho Bilieri hace un tiempito en Buenos Aires, y teníamos ahí algunas alternativas de discusión sobre el asunto. Yo considero que cualquier postulante disconforme con una decisión administrativa, no preparatoria, que es lo que hablábamos hoy, ahora no le quiero sacar el tema, pero digo, una decisión de estas características podría ir a la justicia ordinaria, vía contencioso administrativa, resolver la cuestión el contencioso administrativo y después tener que ir en revisión a la Corte, al Superior Tribunal de Justicia. ¿Y qué superior tribunal? ¿El mismo que ya resolvió en instancia administrativa como tribunal de alzada de mi decisión en el Consejo de la Magistratura? No, está inhabilitado. Debería convocarse a los 9 jueces del tribunal, en mi provincia son 9, a través de subrogancia, para tener que resolver una cuestión que el mismo órgano estaba con la manda legal de resolver en un recurso de acción directa. ¿Qué pasaba con la ley anterior? La ley anterior establecía el jerárquico y después no establecía un recurso, por lo tanto quedaba expedita la vía judicial después de la decisión del Consejo, o del gobernador si era por vía jerárquica. Tenías que ir al contencioso administrativo, ordinariamente, y como consecuencia de ello, al Superior Tribunal de Justicia. En esa etapa, que fueron la mayoría de los años, como les cuento, la reforma fue del 2008, en esa etapa prácticamente no había recursos. Los recursos que se planteaban solamente concluían en el Consejo de la Magistratura, en ese recurso de aclaratoria, definiendo estas cuestiones. Si alguno punteó mal, consideró, ojalá tuviésemos esa inteligencia artificial que se explicaba hoy, si este curso le diste menos puntos que el que... Bueno, nosotros como eso no lo resuelven lo resuelven los consejeros, pero el trabajo técnico lo hace el Consejo. Digamos, la puntuación la hace administrativamente el Consejo. La oficina de selección de concursos se llama, del Consejo. O sea, en esa instancia y ante la posibilidad de tener que ir al contencioso, con plazos quizá un poquito más largos, después del contencioso a la Corte, evidentemente se planteaban muy pocos recursos. Ahora que la vía es directa al Superior Tribunal, estamos llenos de recursos, al punto tal, yo antes de anoche cené con el presidente del Superior Tribunal y le digo, ¿a vos te parece que ustedes tienen que resolver cuestiones como, por ejemplo, y esta es la anécdota que quería contar, que en definitiva no te la conté para contarla delante de todos, que me sacan un fallo diciendo que le debo incorporar 0,10 puntos en una puntuación de antecedentes a un postulante.
Entonces la pregunta es, ¿el Superior Tribunal de Justicia de una provincia tiene que estar abocado a resolver 0-10 en un puntaje de antecedente? Lamentablemente no, yo digo no pueden estar ocupándose de eso. Tienen que ocuparse concretamente de resolver cosas que nosotros tuvimos. Micaela fue en Concepción, o abóquense a resolver casos de eso y no si yo me equivoqué en 0-10, que además ya tuve la instancia de revisión en la etapa del recurso ante el propio Consejo. Con lo cual, si yo confirmé que ese 0-10 no correspondía, el tribunal tiene que hacer un dispendio de jurisdicción para resolver ese tipo de cuestiones. No. Bueno, y acá empiezan estas cosas que creo que es interesante el ida y vuelta, y también traje otros fallos. No viene Loeffler, después le voy a decir que yo cuando él hable no lo voy a escuchar. Si él no viene, sí, porque esto es así. Por eso, después tenés Río Negro, acá tengo un fallo de Río Negro que entendió que la designación y remoción de jueces por el Consejo no son actos administrativos y por lo tanto no están sujetos a control ni revisión jurisdiccional. Estaban los amigos de Río Negro, allá, es en la causa Bajo Fernando contra Provincia de Río Negro. Lo cambiaron, bueno, es lo que decía, qué bueno que estés. Qué bueno que estés. Claro. Después tengo otro del Nacional, dice, aun cuando la ley establezca la irrecurribilidad de las resoluciones del plenario en materia de concursos, el acto que afectó a la actora constituye un acto administrativo con incidencia en los intereses de la concursante, motivo por el cual la irrecurribilidad no puede sino referirse exclusivamente a la imposibilidad de revisar la decisión por vía recursiva administrativa. Es decir, si es irrecurrible, no es más recurrible ante la vía administrativa, pero se queda expedita la vía judicial. Por lo tanto, considerar que tenemos uniformidad de criterios, y creo que es el foro, por eso es tan interesante participar de FOFECMA y de las reuniones, porque nos llevamos experiencias de cómo actúa una provincia, cómo actúa el Consejo Nacional, y ya que la veo, Jimena, el Consejo Nacional, por ejemplo, tiene un criterio donde la comisión es la que resuelve y se apela ante el plenario, es decir, el recurso es ante el propio plenario, con lo cual está dentro de la instancia administrativa el recurso. Ahora, tenemos estas particularidades en las distintas provincias, nos queremos enriquecer de las experiencias de otras provincias y estamos a veces atados a normativa constitucional en algunos casos, con lo cual se hace difícil, o legal. Esta cuestión que nos pasa en la provincia de Entre Ríos ha generado, fue un disparador negativo de una gran cantidad de recursos frente a decisiones que eminentemente terminan siendo, y yo estoy convencido que lo son, administrativas. En el caso mío, absolutamente, porque es un órgano asesor del gobernador en la postulación de terna para elevar el postulante, el concursante al Senado. Entonces ahí yo creo que no hay alternativa. Más aún, ese recurso directo no deja de ser un recurso administrativo y se transforma un órgano jurisdiccional superior en un órgano de revisión administrativa. Esto creo que es un contrasentido. Podemos considerar que, y de hecho no hay, el presidente de la Corte Provincial está en desacuerdo con mi criterio. Vuelvo a decir, ahí están juntos Lorena y Nacho, discutimos bastante de ese tema. No hay paz en esta situación, pero creo que es una cuestión a enriquecer con el aporte de todos nosotros de cara a tener, no digo uniformidad porque somos un Estado federal con normas propias, pero al menos saber en estas cosas que me parece que son más de derecho de fondo que de forma, cómo se encaran estos procesos en las distintas provincias. Me quedo acá porque esto es un conversatorio, así que le paso la palabra a mi colega. Bueno, muchas gracias. Yo muy brevemente quiero agradecer a las autoridades del foro, a la provincia de Neuquén, la organización, y particularmente al Consejo de la Magistratura del Chaco, que me permitió venir a representarlo en este evento. Tomando lo que ya señaló el doctor Bazón, para no reiterar criterios, yo totalmente comparto la postura de que, a ver, yo soy administrativista,
el hecho de que un acto sea un acto administrativo, la pregunta es producto de qué función llegamos a ese acto. Si es producto del ejercicio de función administrativa, la decisión que adopta el Consejo de la Magistratura va a ser un acto administrativo. En el caso puntual de nuestra provincia, nosotros tenemos algunas particularidades, estamos dentro de los consejos extrapoder, nosotros no tenemos, somos autónomos, no tenemos dependencia funcional con ninguno de los poderes del Estado, por lo que las decisiones que adopta el Consejo constituyen la decisión de la máxima autoridad del orden administrativo. Ahí ya no hay, como decía el colega, un gobernador, la decisión es la decisión final. No tenemos tampoco, a diferencia de lo que señalaba respecto de Entre Ríos, la regulación dentro de la ley de concursos de las vías recursivas. Aplicamos supletoriamente la ley de procedimientos administrativos, que como normalmente ocurre con este tipo de ordenamiento, regula los recursos que todos conocemos, ¿no? Reconsideración, reposición, aclaratoria, jerárquico. En nuestro caso, el que nosotros tomamos y el que nosotros damos trámite ante la presentación de estos recursos es el de revocatoria o reconsideración por las propias decisiones que adoptamos, y con este queda agotada la vía, sin perjuicio de que las causas judiciales que yo les voy a mencionar, todas tramitaron por procesos de amparo. En la provincia del Chaco, todas las decisiones que se judicializan en el marco de los procedimientos de selección han sido judicializadas a través de procesos de amparo. Con lo cual el tema del agotamiento pasa a segundo plano, porque no se exige, no entra dentro de... Hemos tenido amparos donde se han planteado y se le ha dado trámite a volver a corregir exámenes. Se han convocado profesores de universidades para que vuelvan a corregir exámenes, ¿verdad? A ese nivel de judicialización en materia de amparo tenemos nuestra decisión. Por eso, entendiendo que son actos administrativos, claramente, por lo menos en la forma en la que está normado nuestro Consejo, creo que es importante individualizarlos por dos cosas. Por un lado, por la impugnabilidad, que es lo que venía hablando ya el doctor, la posibilidad de impugnarlos propiamente dicho, y lo que el spoiler alert del tema de los actos preparatorios, que gracias, porque también tenemos actos preparatorios que suelen ser, paradójicamente, los más recurridos, por lo menos en nuestro procedimiento, porque el dictamen de la comisión, el dictamen propiamente dicho, es un acto preparatorio, no es un acto administrativo. Aún siendo vinculante, que no es nuestro caso, la ley expresamente establece que no es vinculante para el Consejo, pero aún en la situación que fuera vinculante, los efectos nunca son directos. Siempre va a necesitar de la aprobación del órgano competente, que va a ser naturalmente el Consejo. Sin perjuicio de ello, y tomando la tutela administrativa efectiva y no tirarle por la cabeza al postulante el no al lugar por improcedente, hasta tenemos un artículo, el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Chaco, expresamente dice los dictámenes no serán recurribles. Pero dejando de lado eso y tomando lo que decía hoy el doctor Torres, él lo decía respecto a los jueces, pero también se aplica a los funcionarios también son funcionarios de la Convención, nosotros le damos trámite a esas impugnaciones. Es un trámite que no está regulado, pero de praxis ya no sé cuántos años tiene, es una práctica inveterada que venimos practicando. Cuando se presenta la impugnación contra el dictamen, lo que hacemos es darle una vista a la comisión examinadora, algo que parecido a lo que tiene institucionalizado Nación, pero nosotros lo hacemos de práctica. Le damos una vista para que la comisión, si entiende que tiene que manifestar algo respecto de la impugnación, lo manifieste, si no. Generalmente, bueno, y después se resuelve, ¿no? Se resuelve la aprobación o no del dictamen. Generalmente las comisiones ratifican su dictamen, algunos simplemente lo ratifican, otros se toman el trabajo de contestar, aclarar, si se quiere, algunas precisiones de las contenidas en el recurso. Pero nos ha ocurrido, de hecho bastante reciente, creo que fue a fines del año pasado, una postulante, era un concurso jugado de paz de primera categoría. Una postulante había planteado impugnación contra el dictamen respecto a varios puntos, y la comisión, cuando le dimos la vista, le dio la razón. La comisión reconoció que esas cuestiones fueron así. Uno de los miembros de la comisión se abstuvo de intervenir en la vista, pero bueno, nos componían la mayoría. Dos miembros habían señalado que tenían la razón, y cuando pasó a tratamiento, ya a la aprobación formal, al acto administrativo, se modificó el dictamen original. Se tomó en consideración tanto el dictamen como el recurso y la vista, y se modificó.
¿Por qué también es importante individualizar los actos? Porque el procedimiento de concurso se compone de diferentes actos administrativos, no hay uno solo. El acto administrativo final, el más importante es el de propuesta, pero en el medio hay muchos. No solo por esto que vengo diciendo, sino también por cuestiones de plazo, porque al producir efectos jurídicos individuales, el plazo para impugnarlos, por lo menos en sede administrativa, insisto, después como se canalizan a través de amparo, por lo menos en nuestra provincia, todo esto pasa a discusión de la academia, porque al final se tramitan los amparos naturalmente, pero el plazo para impugnarlos en sede administrativa empieza a correr a partir de su notificación. Y nos ha pasado, de hecho ha sido incluso ratificado luego por la justicia, que hayan planteado, para citarles un ejemplo, una impugnación de la constitución de la comisión examinadora, es decir, ya discutían a los miembros en cuanto a su posibilidad de ser miembros de esa comisión, pero planteada recién conjuntamente con la impugnación del dictamen. Se esperaron a que corrijan los exámenes y se dieron cuenta que tenían amistad con algunos. Bueno, en esa situación nosotros hemos rechazado esa parte por extemporánea, naturalmente, habían pasado meses de que se le notificó el acto, y cuando fue y amparo a la justicia ratificó nuestra decisión de extemporaneidad, incluso hasta hizo una mención a la doctrina de los actos propios, que el postulante consintió toda la intervención y que no puede luego de consentir toda la intervención venir acá y decirme no podían intervenir. Yo voy a citarles, voy a hablar de algunas causas que nos han servido a nosotros para, a partir de esas causas, resolver los recursos en sede administrativa, en materia de dictamen y en el acto de propuesta. En materia de dictamen nos pasó una causa en donde la comisión había ratificado el contenido de su dictamen cuando nosotros leímos esta vista. Era un concurso de cámara en el interior provincial. Eran 3 postulantes los que habían presentado recursos de reconsideración, recursos individuales, y cuando pasó a consideración del cuerpo, con una mayoría de 5-2 se decidió, no obstante que la comisión ratificó, hacer lugar a las reconsideraciones, anular parcialmente el dictamen y mandar a rendir de nuevo a los 3 postulantes. Esa fue la parte más polémica de la decisión. Una postulante que había alcanzado el nivel de excelencia, aquí abro un paréntesis para que entiendan algunas cuestiones. Nosotros no tenemos tabulado nada. Nosotros no tenemos, salvo en el concurso de juez superior, que nosotros somos la provincia que tenemos regulado el concurso público de antecedente de oposición para elegir miembros del Superior Tribunal de Justicia. En ese caso sí, ahí está tabulado por puntaje. Salvo ese concurso, en los concursos comunes, los postulantes que se presentan a la oposición alcanzan o no alcanzan el nivel de excelencia. No hay término medio. Con lo cual, uno podría decir, hay una mayor discrecionalidad, es cierto, pero la discrecionalidad está repartida, porque esa discrecionalidad ya no está en cabeza de los consejeros, está en cabeza de la comisión examinadora. Y aquí cierro el paréntesis para que entiendan la importancia del fallo que voy a señalar. Fue a la justicia una postulante que había alcanzado el nivel de excelencia e impugnó esa decisión de mandar a rendir de nuevo a 3. Naturalmente el examen de ella no se había modificado, ella continuaba con su vía amparo, por supuesto. Tramitó una característica particular que tiene nuestro amparo, es que se elige el juez. En la provincia del Chaco no se elige, no es ni siquiera el fuero, sino que se presenta ante el juez de su elección y ahí queda fijado el fuero. Entonces se tramitó en el fuero civil y comercial esta causa. En resumen, de las 3 instancias, por primera instancia, Cámara y Superior Tribunal de Justicia, se anuló nuestra decisión, perdimos el juicio, pero lo interesante es que no se anuló por incompetencia. Es decir, la justicia ratificó la competencia nuestra de revisar lo actuado por las comisiones examinadoras. Eso ya fue un primer punto importante, porque entonces quiere decir que ante la presentación de las reconsideraciones, si yo voy a dar una vista, porque era la discusión que se había armado en el seno del cuerpo esa vez, los consejeros que estaban a favor de resolver decían, pero si yo di la vista, después rechazo por improcedente ahora, si no, ¿para qué le doy trámite? Le doy trámite porque voy a resolver, voy a analizarla, voy a leer, voy a ver si tiene razón o no. Bueno, la justicia ratificó esa competencia, pero la limitó. Dijo que esa competencia revisora solamente puede tener lugar ante situaciones de notoria arbitrariedad, que fíjese que es lo que termina plasmando la ley de Entre Ríos, lo plasma directamente, en este caso la jurisprudencia no lo dijo, o manifiesta irrazonabilidad en el dictamen cuestionado. Y que si esas situaciones de decepción no se dan, aún ante la duda, tiene que valer la opinión, no de los consejeros, del tribunal examinador, porque esa discrecionalidad el legislador la puso en cabeza de la comisión, se constituye una comisión específica. Y hago la distinción del legislador,
porque, como muchas veces dijo la Corte, la inconsecuencia del legislador no se presume. En la ley de concursos comunes así lo estableció, y en la ley de concursos del Poder Superior dijo no, acá no hay comisión examinadora, acá el Consejo es la comisión. Entonces, cuando el legislador quiso distinguir, distinguió, con lo cual, a partir de esa causa, nosotros tomamos ese precedente para resolver los distintos recursos. Si no se presentan estas situaciones de arbitrariedad manifiesta, que podría ser, por ejemplo, un caso donde a alguien le resuelvan un examen con base en una ley derogada, y bueno, sí, si lo resolvían con la ley vigente hubiera salido, ese tipo de cosas no corren, por lo menos en sede administrativa, los recursos. El otro acto muy importante, y el más importante, es el de propuesta, que también, para que se entiendan los alcances de los fallos que voy a comentar, ambos del Superior Tribunal de Justicia, señalar la particularidad que tiene nuestro Consejo, que nosotros no elevamos terna, nosotros elevamos la propuesta. Y que nosotros proponemos, hasta ahora, venimos invictos, siempre fue designado. O sea que la importancia de la propuesta del Consejo es muy importante, es fundamental. ¿Y qué había ocurrido? En ambos concursos eran dos causas distintas, dos concursos distintos, pero que tenían la particularidad de que a la instancia final había llegado un postulante. Entonces, claro, yo llegué solo, ya está, gané. Se hace la entrevista de valoración personal y no son propuestos. No se lo propone y se declara desierto el concurso. Se presenta un amparo, por supuesto, contra un amparo, una medida cautelar. El primer caso había sido un trajín, lo voy a cortar muy brevemente, porque tuvo que ver con la decisión que se adoptó. El concurso se demoró 3 años y pico porque hubo una discusión en el medio. En rigor habían salido 2 postulantes bien, lo único que uno de los postulantes había escrito el nombre del padre en el examen, en el desarrollo de la hipótesis, y el padre se llamaba igual que él. Entonces la comisión lo señaló, dijo: miren, detecté esto, no influyó en nuestra decisión, porque claro, si yo sé la identidad de uno, son 2, sé la identidad del otro, no influyó, señaló, pero bueno, la otra postulante impugnó. Todo esto demoró años en la justicia, se determinó que había afectado el anonimato, lo excluimos del concurso y ahí quedó sola la postulante. Lo que pasa es que en el medio eso derivó en que el programa de examen quedó desactualizado, porque en el medio nosotros actualizamos nuestras exigencias en los programas, ya exigimos que todos los programas, sin importar la materia, tengan cuestiones de género, tengan cuestiones vinculadas a las comunidades indígenas, ese programa no las tenía, era un cargo de una fiscalía de investigación penal, o sea, eran cuestiones importantes, que, sobre todo las cuestiones de género, tenían que estar en el programa, y el consejo era totalmente distinto, eran otros consejeros, habían cambiado por completo. Entonces la entrevista terminaba siendo fundamental. Evidentemente fue una mayoría de 5 contra 2, a estos 5 consejeros no les convenció la entrevista y decidieron declarar desierto el concurso. La particularidad es que se abstuvieron de votarla, no votaron negativamente, pero fue una abstención fundada, dieron todos los fundamentos, por lo tanto una dijo: me abstengo de proponerla, otro dio los fundamentos, también dijo lo mismo, otro adhirió, pero finalizaban diciendo: nos abstenemos de proponerla. Con esa abstención, ella fue a la justicia y dijo: como 5 se abstuvieron y 2 votaron positivamente, quiero hacer valer los 2 votos positivos. El problema que no dijo es que la ley que regula el funcionamiento de nuestro consejo expresamente dice que para que las decisiones sean válidas se requiere el voto de 4 con quórum de 5. Nosotros somos 7. Y dice decisiones, no dice, si dice decisiones son todas las decisiones, incluida la de la propuesta. No obstante lo cual, en el marco de la cautelar, amparo con cautelar, por supuesto, siempre, en el marco de la cautelar, el juez de primera instancia nos ordena elevar la propuesta. Y se ordena, nos llegó la medida, eleve la propuesta. Al superior tribunal le ordena, desígnela, y a su vez le ordena remover del cargo a quien estaba haciendo fiscal provisorio, que, dato de color, es el que escribió el nombre del padre en el examen. No, pará, porque no termina. A raíz de esa decisión, el muchacho que escribió el nombre se presentó a la justicia y presentó un nuevo amparo con una nueva cautelar en otro juzgado civil y comercial, que despachó la cautelar ordenándonos a nosotros no cumplir la otra cautelar. Bueno, todo este panorama, con plazos acotados de 2 días, porque es amparo, hizo que nosotros presentemos un recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia,
diciendo que había claramente conflicto de poderes públicos. El superior, en los términos de la Constitución del Chaco, tiene competencia originaria para resolver cuestiones de conflicto de poderes públicos, no solamente por el conflicto de jurisdicción entre dos jueces, que uno me decía una cosa y el otro otra, y ambos de la misma jerarquía, sino también por haber asumido, al entender nosotros, habían asumido funciones propias del Consejo, habían ordenado elevar una propuesta que no era tal, que no reunía las condiciones para hacer propuesta. El superior tomó la causa, un fallo que bueno, ya fue calificado como novedoso por el propio superior, está subido en la página. Yo igual voy a compartir las causas, le voy a pasar a Eduardo. Señaló, en resumen, fallo largo, pero señaló que claramente había conflicto de poderes, definió el conflicto de poderes, pero lo que interesa a la cuestión, que el hecho de salir bien en el examen no te da derecho subjetivo al cargo, que la entrevista de valoración personal es una etapa más del concurso, tan importante como la anterior y como todas las etapas, de la cual se pueden valer válidamente los consejeros para adoptar la decisión final, que no dice nada de las abstenciones, que lo resuelve en una causa posterior, que es la que voy a comentar ahora, y que va a esto que mencionaba hoy el doctor Bazón. ¿Cuáles son los límites, los alcances del control judicial respecto de la actividad del Consejo de la Magistratura? Aclara que no hay ninguna actividad del Consejo que esté exenta de control judicial. Todo postulante que entienda que se le ha afectado, donde él tiene derecho a la jurisdicción. Ahora bien, dice que ese control tiene que limitarse a ser un control de legalidad. Lo que tienen que verificar es que el ordenamiento que regula el procedimiento de selección se haya cumplido. Y que en principio todas las cuestiones que tengan que ver con las calidades las aptitudes, las cualidades personales, éticas, morales, profesionales de los candidatos deben quedar reservadas al Consejo. Pero dice en principio, y luego aclara, salvo que se detecte aún en esas decisiones un apartamiento arbitrario, manifiesto, nítido, grave de las normas que regulan el procedimiento. Pero aún en esa situación, la intervención judicial debe limitarse a anular el acto, nunca a sustituir al Consejo. O sea, anular y mandar a dictar uno nuevo, ¿sí? Pero nunca decir, bueno, no hizo esto, hágalo. En una causa posterior que viene a completar los espacios vacíos que dejó, sobre todo el de las abstenciones, porque se había armado no sacaron en el diario con carta de electores, ha habido todo un debate respecto al tema. En este caso había sido el único postulante que salió bien, ahí no hubo ninguna cosa rara, llegó al final. Tampoco no se lo propuso por una cuestión, ahí sí fue por unanimidad incluso, ahí hubieron 4 abstenciones y 3 votos negativos. Se había dado una situación de una adopción fallida, él ya era funcionario provisorio en ese cargo, y en la comunidad cayó mal que él subió fotos de los nenes a las redes, ¿verdad? Y después la adopción no se dio, hubo todo un tema con los perjuicios y a los chicos, los devolvió, vamos a decirlo así. Eso cayó muy mal, aparte era un cargo de defensor, y de hecho se tomó, pero tomando eso, que uno lo hizo en el marco del procedimiento concurso, digamos, si uno piensa mal, daba para pensar eso. Lo que señalaron los consejeros era, sobre todo los votos negativos, era que no reunían las condiciones éticas y morales para el cargo. Pero algunos votos tenían tres hojas. O sea, si había algo de la que esa decisión estaba fundada. Y él hizo este planteo. No ya ante el Superior Tribunal, fue a la Cámara Contenciosa con un recurso de amparo. La Cámara rechaza in limine, con base en el anterior fallo del Superior, dice una situación similar ya fue resuelta, el Superior dijo esto. El Superior se presenta recurso extraordinario, el Superior anula el fallo de Cámara, dice que la situación no era igual, ahí no había conflicto de poder, y esto de la tutela judicial, decía usted, salvo que esté muy claro, tiene que tramitar el amparo, se lo dice a la Cámara. Usted no puede rechazar in limine así nomás, ¿sí? ¿Y qué hace el Superior? Anula esa parte, la parte formal del rechazo del amparo, asume jurisdicción positiva y dice, bueno, lo voy a resolver yo. Y resuelve el amparo rechazando el fondo, rechazando la sustancia del amparo, con base en los argumentos del otro fallo, pero resuelve la cuestión de las abstenciones. Y dice que
la abstención fundada, la abstención motivada, es un recurso válido, un recurso más con el que cuentan los consejeros para expresar su voluntad, y que desde el punto de vista técnico-jurídico es un equivalente funcional al voto negativo, porque la ley claramente dice se requieren 4 votos positivos, con lo cual cualquier voto que no sea, como dijo alguna vez un ex vicepresidente, ¿no? O sea, no positivo, será claro, voto negativo. Y ratificando las otras cuestiones y agregando un pequeño detalle más, que la decisión final también tiene un componente político. Es una decisión discrecional y política, lo dice con todas las letras del Superior Tribunal, que tiene que estar motivada, porque a mayor discrecionalidad, mayor exigencia de motivación, y que en este caso particular encontraba la motivación adecuada, suficiente. Incluso el superior se toma el trabajo de enumerar 1, 2, 3, como para que se entienda todo el lenguaje claro. No te votaron por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, como 8 puntos tiene, donde le explica por qué no lo votaron, y que está claro por qué no lo votaron, y que no tiene derecho subjetivo al cargo. Y no me quiero ir mucho más de tiempo, no sé cómo, si es por mí sigo contando. Un dato comparativo, en el derecho comparativo, en la provincia de Entre Ríos los consejeros no podemos abstenernos, tenemos la prohibición de abstención. ¿Es voto positivo o voto negativo? Claro, en este caso no nos podría pasar lo de Cobos, nunca nos podría pasar lo de Cobos. Bueno, yo no puede haber no positivo. Bueno, sí, gracias. Abrimos. Y abrimos, bueno, un aplauso. Una preguntita, después me parece una buena últimamente porque digamos puesto para hablar de esto. Una pregunta que sí, pero esta es pregunta. ¿Se escucha? A ver, ponételo. No, pregunta esa. ¿Y nadie le plantea una acción disciplinaria a los jueces que se declaran competentes en el amparo? Si son todos amparos para tener una vida más idónea, o sea, ¿por qué los dejan cambiar con todo eso? cuento. O sea, aclaro, en los demás, nosotros tenemos fueros chicos, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires, no me vino a ver si se quiere tomar la presencia para el medio. Ah, sí, allá está Ernesto. Ahora le voy a hacer mención al fallo. Cuando en la provincia de Buenos Aires se crea el contencioso, ¿qué hicieron los jueces de contencioso? Le explotaron el fuero de todos los amparos, diciendo que la naturaleza era la contención, se explotó el fuero. Entonces la Corte sacó un fallo, el paciente sacó un fallo diciendo el amparo es un fuero en sí mismo, de todos. Que es lo que te entiendo hasta ahí. Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo, y lo corremos al tiro para plantear que te declarás en un amparo cuando hay una vía idónea que es la nulidad de acto, más. ¿Por qué vas al procedimiento constitucional? Claro. A ver, la respuesta claramente no la tengo una opinión de por qué pasa, porque tenemos una ordinarización, me salió de una la palabra, no la voy a volver a decir, del proceso de amparo tremenda, que hemos tenido amparos, nada que ver con el Consejo, pero me ha tocado intervenir cuando asesoraba a municipios, donde se discutían resultados de un corso, amparos, no, en serio. Pero los del Corralito. Los del Corralito sí. Salieron todos del Chaco. Claro, a ver. ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos destituidos tuvieron? Un montón. Tuvimos casos de destituciones, pero no tanto por aceptar amparos, sino por la cuestión de competencia, porque el amparo te exige, claro, competencia territorial. El amparo chaqueño te exige, insisto, vos podés presentarlo ante cualquier juez, siempre sea juez letrado, por supuesto, de cualquier fuero o instancia. Con eso queda fijado el fuero alzada, con eso queda fijado el proceso. O sea, por ejemplo, un amparo de contenido contencioso administrativo presentado en un juzgado correccional, el recurso que se tiene que presentar para apelar es un recurso de casación. O sea, tiene facultades obligatorias, no las usa. ¿Por qué no puede ser objeto de denuncia? Ahí viene el tema. Muchos jueces hacen eso. Muchos jueces dicen, esto no es por amparo, reconducen que es una competencia que tienen, sí, y lo derivan a la jurisdicción que creen. Yo creo que esto ocurre por un proceso que tuvimos nosotros de modificación. Nosotros teníamos esta ley de amparo que hace unos cuantos años se modificó, y se modificó
en perjuicio claramente de la tutela judicial efectiva. Se había modificado la suspensión, el efecto no suspensivo del recurso de apelación contra las cautelares. Entonces, se presentaban cautelares, se despachaban las cautelares, el hecho de apelarla la suspendía. Y caían saco roto esa cautelar, una cautelar, presentaban en el marco una... Entonces, eso después de un largo debate político, la ley de desamparo, se decían en ese momento, exactamente, derivó en volver a la redacción anterior. Y yo creo que eso influye mucho en esto de, salvo que esté muy seguro de que no sea procedente, yo tomo el amparo, después quizás lo rechazo sustancialmente, digo, bueno, no era. Pero en este caso particular, yendo a lo de la sanción, el Superior Tribunal de Justicia, no por eso, sino por haber asumido facultades propias de otros poderes, lo mandó a investigar, lo mandó al fiscal en turno que lo investiga al juez por posible comisión de delito de acción pública. Lo dice el propio fallo, causa que después no sé, la verdad que no sé, porque al Consejo nunca llegó ningún pedido de jury, pero bueno, Perti le dice que es archivo, pero bueno, más o menos. Te hago una consulta. Contaste algunos casos, porque la sensación que da es como que hay una alta judicialización en cada concurso producto de no tener directo puntaje. Sí. O sea que cada vez que habrá una selección saben que tienen para... Le hago corta. Nosotros tenemos en nuestro procedimiento, por la forma de tramitarlo, podemos identificar por lo menos 5 actos administrativos dentro del procedimiento y me fui para abajo. Sí, ahí está. Ahí quedó. 5 actos administrativos. Nosotros tuvimos impugnaciones contra los 5. O sea, yo mencioné los últimos 2, pero hemos tenido impugnaciones hasta contra el acto de aprobación del programa de examen. Un grupo de postulantes decía: esta defensoría no funciona como defensoría multifuero, funciona como defensoría civil. Yo me iba a leer la ley decía multifuero, pues sí, el legislador asigna competencia, no el postulante. Yo tengo que hacer lo que dice la ley. Pero esta ordinarización del amparo está presente no solo en el procedimiento, me salió por segunda vez la palabra, ahora la dije más rápido, no solamente está presente en el procedimiento nuestro de concurso, sino en general, digamos, en toda la actividad administrativa. ¿Cuál es el argumento que se usa para el procedimiento de concurso? Que para mí se soluciona con una cautelar, para mí no es un argumento válido. Los procedimientos de concurso son cortos. Nosotros tramitamos los concursos entre 6 y 8 meses, se termina el concurso. Entonces se dice, si yo voy por la demanda contenciosa administrativa ordinaria, me declaran abstracta la cuestión, se cerró el concurso. Ese es un argumento muy fuerte que se usa de por qué la urgencia, por qué el peligro, pero para mí eso se soluciona con la cautelar. Pero bueno, es una discusión, la inmensa mayoría de los jueces toma, sobre todo los jueces civiles, toman los amparos, los tramitan y bueno, y es con lo que tenemos que lidiar. Una consulta respecto, muy chiquito, viste que dijiste que todos eran civiles, a los jueces civiles les derivaban los concursos. ¿Eran para civil o decidían civil por el multifuero? No, los concursos son, los casos que mencioné, uno era una fiscalía penal, el que mencioné anteriormente era de una cámara civil, comercial y laboral del interior. No tiene nada que ver con el concurso en sí, sino con la elección del juez. A ver, se eligen el juez, no es que eligen el juez, no es que van a mesa informatizada civil y dice, bueno, yo elijo el fuero civil. ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? No, yo no. Yo lo digo. Yo no lo digo. Es un forum shopping. No escuché yo. Legal. Es un forum shopping legal. No lo dijo él, lo dije yo. Me tapé los ojos. Perdón, ¿puedo hablar después? Doctor Loeffler. Porque han aludido a Tierra del Fuego y no puedo... Maitegui marcó contra consejo de la magistratura. Maitegui marcó felicitas. Sí, yo pensé que había sido un caso que me tocó a mí cuando usé para Cámara. Algo que hablaba es que en los únicos 2 distritos del país, Chaco y Tierra del Fuego, donde a todos los jueces los eligen los separadores. 4 instancias y cortes. No, yo pensé que te había referido a un caso que se realizó un concurso donde yo concursé para camarista. Éramos 15 candidatos y bueno, gané el concurso, obtuve la votación final, después de haber realizado el examen, tenemos que resolver una sentencia de Cámara en este caso, una entrevista y un análisis de los antecedentes. Me eligieron por 5 votos a mí y 2 en contra.
la segunda postulante sacó 4 votos y 3 en contra. La segunda postulante y todos los demás que perdieron impugnaron. Y estuvo un año para que empezara un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, con medida cautelar, obvio. Y el motivo fue que hasta ese momento, hasta esa designación en el año 2005, los actos administrativos que emitía el Consejo de la Magistratura no eran motivados. Bueno, ganó 5 a 2 Lofer es el candidato, llevaba la propuesta al superior para que te decida. La impugnación fue que ese acto era nulo por carecer de motivación. A Hutchinson se lo designaron así, a todos los ministros de la Corte se los había designado en muy bueno. Me tocó lidiar con esa cuestión y lo que después de haber articulado para hecho un descargo, explicamos que ese acto administrativo tenía, según Malenkov, connotaciones de acto institucional y por tanto había actos institucionales que se podían fundar después, a posteriori. Así que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar de planteo, remitió al Consejo de la Magistratura para que completara el acto administrativo, motivo y pudo asumir como nuevamente en el año 2006. Así pensé que te referías a ese caso. No, me refería a Maytegui Marcó en función de que el superior en ese momento dijo que el recurso era administrativo, teniendo en cuenta que el acto que produce el Consejo de la Magistratura es un acto administrativo. Correcto. Entonces le otorga la vía administrativa como vía recursiva del planteo que había hecho Maytegui Marcó. Hice la referencia y justamente lo que vos decís tiene que ver con esto, porque en definitiva mucha discusión que se da al respecto es si esa decisión de los consejos de la magistratura es una decisión político-institucional, constitucional, posiblemente revisable por vía amparo, o si en definitiva se traduce en una decisión administrativa recurrible por hasta agotar la instancia, como diga cada ley de procedimiento, que es lo que pasa en Chaco, o como contén Entre Ríos, que se agota en un recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Correcto, no hubo un precedente anterior por la ley, de hecho la ley que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura declara expresamente, todavía está en el artículo, que las resoluciones del Consejo son irrecurribles. El primer precedente que deja sin efecto, tácitamente este precedente es un precedente que se sustanció en el marco de una destitución de un juez por la comisión de un delito. Fue condenado penalmente, se lo destituye y se le concedió la posibilidad de recurrir un recurso en casación ante el Superior Tribunal de Justicia para realizar ese acto de destitución. También lo decíamos hoy. El hecho de que convencionalmente vos establezca la irrecurribilidad de cualquier decisión del Consejo le quita la tutela judicial efectiva a cualquier postulante que se presente, con lo cual va a tener siempre una vía a la cual recurrir. Y eso es lo que decís, Ernesto, de que es el planteo que tuvieron ustedes. Al final le terminaron dando la posibilidad de que recurra. Correcto. Ahora ya dejé la pregunta, como que era medio conversatorio. Le pedí permiso al presidente para hacer una, como lo más viejo. A mí me parece que lo estuve viendo, también lo estoy viendo para lo de mañana, que lo dividimos, el comité ejecutivo dividimos como acto de decisor o de propositor de sanción, ¿no? Teniendo dos fuentes distintas. Eso es capaz que es más fácil. Pero yo lo que veo, no me acordaba lo que dijo Lolo de Malenkov, pero mientras hablaron ustedes, me los anoté, lo que me acuerdo, que se le vea a uno, ¿no? Cassani usa, para hacer una analogía a esto, que no es este caso, pero para las contrataciones, y ahora digo por qué contrataciones, usa lo de concatenado, barra el de complejo, y Dromi, que en cualquier momento se pone de moda de vuelta, está barra de moda. Combinación de serie de actos, actos civiles y actos administrativos, todos tenían una cadena concatenada que arroja un resultado diferente. A mí me parece, y por eso digo, permiso a Marcelo, que capaz, estamos grabando, con todos estos fallos, lo que vamos a hablar estos días, lo que podamos agregar, no hay otro lugar en que se trate esto. Usted tiene autorreferencial. Tuve la suerte de ser uno de los que fundamos la red de asesores jurídicos de universidades nacionales cuando no había. Éramos 30 tipos, o sea, no hay otro que se dedique a contestar estas cosas. Lo que nos pasa acá, no hay otro que haga todo este trabajo. Entonces yo creo que acá hay una limitación de la denominación institucional, que usamos las palabras, ¿no? Hablamos de discrecionalidad. Justo pediste, yo digo, no quiero hablar de discrecionalidad, porque si no como que me rebajo en una discusión, o en los actos institucionales
señores de Manejo, porque todo esto es previo, la utilización de esa doctrina, es previa a la consagración constitucional de los consejos de la magistratura. O sea, ya ni siquiera nos sirve el tema de división de funciones, ni con Mayer, que podría ser de 4 en vez de 3, si no tenemos que usar algo de potestades, y acá hay una potestad distinta de lo que yo estoy viendo. Ahora, es verdad que nuestros legisladores son medios personajes, ¿no? O sea, hablan de recurribilidad y es una ficción, porque no es, o sea, después Fernández Área o San José de Costa Rica, no hay nada irrecurrible. Podríamos ver qué es lo recurrible, es otra cosa, digamos, pero no hay nada irrecurrible. O sea, aunque diga irrecurrible, esto es como silencio positivo. Dice silencio positivo y no hay silencio positivo. O sea, lo que yo creo que podemos hacer con todos estos y empezar a masticar ideas, como estamos haciendo hoy, con estas dos discusiones tan buenísimas, de grabarlas, irlas corrigiendo, las que usemos mañana, y esos fallos, y preparar el trabajo de esto, porque no hay doctrina en este tema. O sea, porque terminamos diciendo esto, mira, no se tiene que hacer, no sé cuántos años hace eso. Su recurso con Mágico, o sea, no existía un consejo de la magistratura, no existía en la 24. El planteo que me parece que podríamos usar, la mayoría de la doctrina utiliza lo de simples actos notificables, para decir que si bien no son recurribles, permiten alguna acción, como el de preadjudicación y el de discapacidad, ¿se acuerdan? Por el tema de las discapacidades, de las porcentajes de discapacidades. Podríamos buscar algo ahí, pero hay que empezar a ver algo distinto, porque si no, vos agarras cualquier libro, yo estoy viendo para hoy, o para mañana, y todos te hablan de actos, simple actos, y de los simples actos, los dos complejos son el dictamen de discapacidad o el dictamen de preadjudicaciones y la propuesta. Y después nosotros nos enredamos con la propuesta, que no es la propuesta de antes, que era la del gobernador, la que recibía, la que el gobernador enviaba como un acto discrecional y político, 3 nombres del Senado y nada más, o el presidente. Esta propuesta es una propuesta compleja que tiene todo un trabajo previo impresionante, que es el que hacemos nosotros. Es diferente totalmente. Pues si usamos las mismas palabras, terminamos haciendo confundir o que digan lo mismo. Eso me parece que habría que podríamos trabajar en eso, ¿no? Sí. Bueno, eso. Mira, una cosita más. Vinculada a Cava. Acá tengo un fallo. Teniendo en cuenta lo que dice Ernesto respecto del acto político institucional. Es el fallo Airaldi Liliana y el otro es Spiso. Y dice: la imposibilidad de ejercer el control judicial de lo realizado por el Consejo de la Magistratura en el procedimiento de selección de magistrados mediante la caracterización de esa actividad como político institucional configura una lesión a la garantía de la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, está clarísimo, está clarísimo. No importa el nombre que le pongamos, por eso. Si seguimos usando además estereotipos viejos, porque estereotipos que no están en el sistema positivo actual. Pero si vos hablas político institucional, hablas de discrecionalidad, y bueno, al final, lees los libros viejos, agarras follo viejo y caes en respuestas viejas, que no tienen nada que ver, sin que se ofenda. Hoy justo no está Gonzalo, no como la ley de Catamarca, digamos, pero la ley que tiene, como la nuestra, como la de Chaco, que vos haces una propuesta que ni siquiera tiene que analizarla, tiene que aceptar o rechazar en el orden que se la mandamos, es muy potente. Eso no es la propuesta que figura en el libro que estudiamos cuando el gobernador mandaba 3 nombres y nada más. Pero así, o sea, la terna, esa terna no existe más, con esa forma de construcción. Bueno, me engancho porque, digo, lo lees y no lo encontrás. Fíjate que vos tenés un procedimiento de selección complejo que tiene 3 etapas en la mayoría de los casos, creo que en el 100 tenés 3 etapas, más allá del puntaje que otorga cada etapa y la diferencia que tenemos en las distintas jurisdicciones con el puntaje. En mi provincia, por ejemplo, vos haces toda esta etapa, estableces los puntajes, tenés la posibilidad de recurrir específicamente en estos casos que hablábamos hoy, de arbitrariedad manifiesta, error material, etcétera, y después dice la ley que la terna que eleva el gobernador, que se le eleva al gobernador, no tiene que tener mérito. En la última resolución, entonces vos haces un esfuerzo imponente, es recurrible, toda la etapa es recurrible, pero la elevación no tenés que mencionar el mérito de los postulantes. Punto suspensivo. Punto suspensivo. La delegación que le mandaron 4 ternas juntas usó 2 designados de una terna y ninguno de otra. Y bueno, pero lo que pasa es que para mí no tenemos que aflojar con el tema de que si aceptamos que son actos discrecionales o actos institucionales y políticos nuestras decisiones de propuesta, le bajamos el precio. Es lo que hablábamos el otro día en tu despacho. Acá pide la palabra Delphi. Ahí pide la palabra. Ernesto.
Exacto, perdón. Hoy el Senado directamente ha avanzado una moción sin expresión de fundamento por un aumento de salarios y es un acto administrativo válido, no está fundado. Es un acto que no reúne, me parece a mí, las características estrictas de un acto administrativo que requiere motivación. Es uno de los elementos esenciales del acto. Por eso hay cierta categoría de actos, no sé si son institucionales como los mágicos o políticos, jurisdiccionales, pero no entra en un cuadro, entiendo, dentro de lo que estrictamente el derecho administrativo, el acto administrativo. No lo veo tan así. Nadie va a cuestionar, ya está. Votaron, como hacen los consejos de la aventura, 4-3, votan y prefieren la propuesta, ¿no? Y ahí va la pregunta, te hago la pregunta. Sí, 4-3 va la propuesta, que tiene 4 votos, tiene la misma validez de propuesta que tiene 7. O el Senado. Claro, no, pero bueno, nosotros fundamos los votos. Pero a lo que voy, todos los votos son fundados. Lo que pasa es que a lo largo del procedimiento hay distintos actos. Si nos centramos en el acto final, para mí como administrativista yo tengo la orejera, el cassette entra dentro del concepto de acto administrativo, por lo menos el concepto que yo abrazo, que es el que da como a ir a padre, decisión adoptada en el ejercicio de función administrativa, productora de efecto jurídico directo, individual y respecto al tercero. Ahora, que tiene un componente institucional, que el Superior Tribunal de Justicia en el Chaco lo denominó discrecional y político, esas fueron las palabras que utilizó, que incluso hasta en otra parte del fallo, yo cuando se lo pase lo voy a marcar, habla de íntima convicción, no reemplazar la íntima convicción de los consejeros. Eso es muy importante porque el superior te está dando algo que en principio queda exento. ¿Cómo yo sé la íntima convicción? Bueno, entonces, ¿qué es lo que exige? La motivación. Porque a lo largo del procedimiento también hay otros actos que son más fáciles de controlar, porque son reglados. Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo, que creo que varios consejos lo tienen, de la posibilidad de hacer reserva de examen. Alguien que salió bien en un concurso, no fue elegido, tiene durante 2 años la posibilidad de presentarse en un concurso posterior, siempre que ese nuevo concurso se corresponda en materia, grado y circunscripción judicial con el anterior, de decir, quiero hacer reserva, voy directo a la entrevista. Yo no, si efectivamente alguien se presenta, eso no sería técnicamente un recurso, sería un reclamo administrativo, pero es para otra jornada. Pero si alguien se presenta y me dice, quiero que me den derecho a esto y cumple todos los requisitos, yo no tengo opción, yo le tengo que decir que sí, y no deja de ser un acto administrativo. Ahí el control es mucho más fácil. Yo le dije que no, y era clarito que le correspondía. Bueno, por eso es que los actos que más conflictos generan, en nuestro caso, son los 2 que tienen mayor discrecionalidad, que es el de propuesta, pero también en nuestro caso el del dictamen, porque con la forma en la que está conformado nuestro mecanismo, donde no hay puntaje. De hecho, en este caso que hoy le comenté medio al pasar, de que se volvió a corregir el dictamen en sede judicial, se trajeron profesores de otro lado, volvieron a corregirlo, hicieron todo un dictamen. Lo que discutía precisamente la amparista, siempre, era que le habían corregido mal, que salieron bien personas que no tenían que salir bien. Y como la conclusión es, alcanzó el nivel de excelencia, no alcanzó el nivel de excelencia, es una cosa muy abierta. Y se terminó. Sí. Una pregunta para Mauro, que llamó la atención. En Entre Ríos, al momento de llevar la leva alterna, ¿no? Hacen una nómina de. Claro. ¿Cómo sería la cuestión ahí? Elevás la nómina sin especificar el puntaje ni quién salió primero, segundo, tercero. Ahora, salvo si vos lo elevás en forma horizontal, según como primero, segundo y tercero. Si lo pones en forma vertical, primero, segundo y tercero. Poner un recírculo. Y yo le elevo la terna y el gobernador me llama y me dice, che, ¿quién salió primero? ¿Qué? Le voy a decir, no te puedo decir. Es ridículo. Es ridículo, absolutamente ridículo. Por el uso de un código. Perdón, pero además de ser ridículo por eso, es ridículo porque no le das el mérito a una persona que en todas las de 3 etapas las evaluaste. Y tuvimos la obligación, acá hay una consejera de Entre Ríos, tuvimos la obligación de poner puntaje. Vos haces todo ese esfuerzo y además, insisto, es recurrible todo eso y después tenés que elevar sin mérito. Perdón, anoto como
como ejemplo, en Corrientes, el Consejo eleva una terna, ¿no es cierto? Y el gobernador tiene 15 días para elegir de los tres la terna, ¿no es cierto? Pasado ese tiempo, si el gobernador no dice nada, se entiende que va primero. Por eso es el gobernador elige y después... Eso es lo que en el Consejo Nacional debería existir, que es la proposición ficta. Es una forma de competir al gobernador a expedirse en el término de los 15 días, ¿no es cierto? El nacional, ¿no? Si me lo gusta ninguno de los tres, queda primero. Mauro, Conrado. Sí, una pregunta. ¿Puedes decir que en el Río elevan una nómina, una terna, digamos, sin discriminar el puntaje de cada uno? La pregunta va, ¿alguna vez judicializaron eso? Tanto que hablamos judicializar la decisión del Consejo, ¿por qué no la del gobernador? No, nunca se judicializa. No hay ningún caso, desde que existe el Consejo, no hay ningún caso. No, quiero decir, lo del control, estoy de acuerdo, yo también tengo la sobrequera, pero también está pasada por la comadilla, porque la clasificación del que entramos en función administrativa tampoco estoy de acuerdo, porque si no, te conduce a que solamente sea acto administrativo. Entonces, ya para la discusión de antes, o sea, clasificar solo función, las 4 funciones, las 3, según el autor que elijas, y aplicarlas a la función administrativa, ya te hace bajar de precio de vuelta, porque caes en la lógica de que entonces es un empleo común, y no es un empleo común el que elegimos, es un tipo que garantiza la paz social, es diferente. Ahí para mí es cierto, lo tomamos, nuestra ley puntualmente toma mucho de Comadira. De hecho, estoy viendo que incluso el proyecto de ley bases, que tiene una modificación sustancial a la ley de procedimiento administrativo de la Nación, se nota la mano de barra, tiene esto de que emparenta actos generales con llama a todo acto administrativo general, acto administrativo siguiéndolo también a Marico, pues eso ya viene de allá. En nuestro caso no, nuestra ley no tiene un concepto de acto, que sí tiene la de Corrientes, por ejemplo, pero sí claramente distingue, porque cuando asigna competencia subordina al acto administrativo a los reglamentos. Entonces ahí claramente te los está poniendo en un rango diferente. Este es jerárquicamente superior, el reglamento es jerárquicamente superior, que eso es lo que Comadira llamaba como el principio de inderogabilidad singular del reglamento. Pero sí, entiendo lo que va. Yo puntualmente señalo cuestiones que nos han pasado y cómo lo denominan allá, pero para mí lo que en todo caso hay que hacer valer más ahí, y hay que hacer por ahí más escuela, y también va a disminuir sustancialmente la ordinarización 3 veces, después le voy a contar a mi esposa, del amparo, es que darle el valor que tiene el interés público que está comprometido en el obrar del Consejo de la Magistratura. Porque cuando yo paralizo un concurso, una cautelar, por 3 años, para discutir el resultado de un examen, claramente ese juez no está viendo que detrás de ese concurso hay un cargo vacante, detrás de ese concurso hay personas que no. Ese interés público, que yo lo llamo interés público por mi cassette de administrativista, pero que otros llamarán interés general, que otros llamarán bien público, que otros llamarán servicio, bueno, existe, y hay que ponderarlo a la hora de yo despachar una cautelar. Yo no puedo no verlo, yo no puedo decir solamente miro si peligro la demora. También tengo que mirar, que en nuestro caso no lo hacen, cuando despachan cautelares, a ustedes en capital no les pasa, porque la ley de capital expresamente exige que la cautelar no afecte el interés público cuando se dirige contra obrar estatal. En nuestro caso no, en nuestro caso, como insisto, cuando uno plantea el amparo queda fijado procesalmente, aplica en el Código Procesal Civil y Comercial, peligro la demora, verosimilitud del derecho. Entonces no entra en el análisis si se afecta o no el interés público con esa cautelar. Y los jueces tienen facultades, no solo ordenatorias, en el marco de decir, bueno, este amparo no es amparo, voy a reconducirlo, sino también con las propias cautelares. Nosotros tenemos un artículo específico, el 220 del Código Civil y Comercial, que dice que el juez ante una cautelar puede dictar una distinta. Ahí no hay congruencia, ahí la congruencia sí está, pero tiene que ver ya con el objeto de la pretensión, tiene que ser congruente respecto del objeto. Y no lo ven, no se fijan, y ahí entra, y estoy de acuerdo, este tema de hasta dónde, y creo que tiene que ver con eso, bueno, es un acto administrativo más, ¿cómo no lo voy a poder suspender? ¿Sí?
no ver lo que hay detrás de ese acto. Allá. Gabriel. Sí, una reflexión de cómo interpretamos esto de irrecurrible en Salta. Entendemos que lo irrecurrible como tal es una palabra quizás mal usada como técnica legislativa. Lo que estamos entendiendo es que estamos hablando de actos definitivos o de actos de causa de Estado. Si entendemos que una función como la función del Consejo sería irrecurrible, sería inconstitucional seguramente. Por lo tanto, si nos consideramos a los casos que son estrictamente actos administrativos o procedimientos reglados de intervención jurisdiccional, si es necesaria, tiene que entrar y poner la cosa en su lugar. Si estamos hablando de cuestiones en lo que entran, cuestiones jurídicas no justiciables o función gubernativa no administrativa propiamente dicha, ahí entramos en lo que vamos un poco más complejo. Pero el hecho de distinguir la impugnación de actos definitivos o de actos que causan el Estado también es importante, porque a veces se lo trata de manera conjunta. Cuando un acto causa el Estado, sugiero utilizar el paralelismo de los actos de Estado por el gobernador, de que no podemos seguir abriendo y discutiendo. Lo tomó la decisión, la tomó, y la vía que queda del contencioso y una vía jurisdiccional ordinaria. Si seguimos con esta discusión, vamos a empezar en una vuelta sobre nosotros mismos, y se van a dar estos 3, 4, 5 años, en el que van a aparecer jueces con cautelar. En el caso de Salta es una provincia interesante de analizar su ley de amparo, de que tenemos forum shopping institucionalizado. Cualquier ciudadano puede elegir un juez de cualquier lugar de la provincia para que intervenga en una causa. Pero no estamos teniendo problemas de abuso de esta figura, fundamentalmente porque la Corte está atenta, que es el Tribunal de Revisión de todos los amparos, y si se mete en la decisión de no dejar funcionar el poder del Estado, automáticamente la Corte actúa. Evitamos permanentemente que pueda pasar 3, 4 años con concurso parado. De todos modos, yo creo que sostener la palabra esta de que no se puede atacar las decisiones del Consejo, no vamos a conseguir ningún tipo de apoyo, ni político ni jurídico en ningún lado. Ahora, si tratamos de mostrar las diferencias que hay cuando el acto es definitivo, cuando el acto es de mero trámite, cuando causa Estado, cuando no causa Estado, cuando es discrecional, cuando no es discrecional, vamos a tener más herramientas para defender la actuación solvente del Consejo. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Vamos a no creo que tenemos que entregar. Si no hay preguntas, ya está, ya las hubieron. Muchísimas gracias.